bien, vamos a leer del 54 al 62. Vamos a leerlo así como vamos. Vamos 1, 2, 3, 4, así cada quien un versículo. 22. Y hermana, ¿su nombre? Paulina. Entonces, vamos a leer un versículo cada uno. Yo iniciaré con el primero, después Hilario, Janet, luego usted, hermana Paulina, luego Cristóbal, luego Aldo. ¿Sale? Ya luego, así hasta que acabemos. ¿Sale? Muy bien. Ya tenemos todos la lectura. 22:54. Ok. Dice de la siguiente manera, dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Versículo 55. Allí, en medio del patio del palacio, había encendido una fogata y se sentaron alrededor de ella. Pedro también se sentó con ellos. Ok, 56, Janet. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. 57, Paulina. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Cristóbal, 58. Un poco después, otro lo vio y dijo, tú también eres de ellos. Pedro respondió, hombre, no soy. Como una hora después, otra afirmó diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Hilario. En ese momento Jesús se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Hoy, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Janet. Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Ahora vamos a ver este relato, vamos a analizar este relato. ¿Qué pasó en esta situación, en esta ocasión? Este relato es conocido. ¿Quién no lo había escuchado antes? Paulina, ¿ya lo había escuchado? Entonces todos lo conocemos, ¿no? Es la negación de Pedro, es muy famosa. Es como Pedro negó al Señor. Ahora, en este contexto suceden 2 cosas. O 3 básicas. Primero, Pedro previamente estaba convencido de que él jamás iba a negar a su Señor. Previamente. Jesús le había indicado que iba a suceder lo contrario. Y entonces viene el relato. Dice que le prendieron. Entonces en el primer versículo dice, y le prendieron. ¿A quién aprendieron? Al Señor Jesús. Y le llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y dice que Pedro le seguía de lejos. O sea, iba siguiéndolo. Muy bien. Hasta ahí iba bien, pero dice que, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro también se sentó con ellos. ¿Con quiénes se sentó Pedro? Digamos con la multitud, con los que arrestaron a Jesús. Ándale, con los que iban y habían pues participado en el arresto de Jesús, ¿no? También iban ahí. Como quien dice, Se volvió ¿quiénes eran ellos? Como cuando vemos un accidente y nos quedamos, nosotros ni tenemos, llegan las autoridades y todo, pero nosotros estamos viendo, ¿no? Así, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién chocó? ¿Quién tuvo la culpa? Y no somos peritos, pero nos hacemos Ahí peritos en este estamos, momento. no, que aquel venía y aquel no, porque el tráiler se le echó para atrás y le chocó el carro y luego se le quiso pegar y todo. O sea, ¿qué hacemos? Vamos ahí. Aquí había un grupo de gente que vio eso y Pedro los seguía. Y cuando ellos llegaron al patio donde llevaron a Jesús, pues ellos dice que prendieron fuego y él se sentó con ellos. ¿Ok?
Él se sienta con ellos. Luego dice, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Es decir, es que ahí ya empiezan los testigos a decir, mira, es que sí, el tráiler se echó para atrás, pero es que él no guardó su distancia porque se pegó mucho, ¿no? O sea, ya empiezan a decir, en este caso decían, mira, este también estaba, él también es de ellos. Aunque no estaba, pero estaba en el montón. Ahí estaba, no, lo identificaron. Lo identificaron, alguien lo identificó. Pero aquí empieza la respuesta. En el 57 dice, pero él lo negó. ¿Quién lo negó? Pedro. Pedro. Es decir, le dijo, él es de ellos, estaba con ellos. Pero él, Pedro, dice, no, yo no estaba ahí. No es cierto lo que dice. ¿Era cierto o no era cierto? Sí, es cierto que lo conocí. Sabía quién era. A ver, la mujer dijo, también este estaba con él. ¿Estaba con Jesús, sí o no, cuando lo prendieron? Sí. ¿Estaba diciendo mentiras la mujer? No. ¿No? Y entonces, ¿por qué Pedro dijo? No, yo, como dijo, no lo conozco. Yo ni siquiera lo conozco. Él ni siquiera, como esta es la Ya era la negación. Estaba basando otras palabras y yo ni siquiera lo conozco. Lo negaba. Pero era tres veces, sí. Sí, o sea, lo negó. A lo mejor también porque temía que a él también le hicieran. Lo vuelven a apresar. Claro, ¿qué otra cosa habría sido? Dice, si yo digo que estoy con él, me meten para estar bien. Me andan echando. Y de ahí, ¿quién le va a llevar los cigarros? Si alguien tiene que dar afuera. Pues por eso, como dijo ahorita, cuando hay un accidente, todos están viendo, pero nadie dice nada, no hay verdad, porque también los van a llevar ahí. No se quedan Para que se lo callados. No quiero ser testigo, ¿no? Pues sí. Exacto. Bueno, ya pasamos de esto. Él dijo no. Dice el versículo 50, un poco después, viéndolo, otro dijo. O sea, ya le había dicho que no, pero otro lo vio así como diciendo, a ver, lo veo bien. Y dijo, viéndolo otro dijo, tú también eres de ellos. Ya le echó su buena vista y le dijo, tú también eres de ellos. O sea, otro lo vuelve a identificar. Y Pedro dijo, ¿cómo dijo Pedro? Hombre, no lo soy. O sea, como diciendo, ya te dije que no. Ya te dije que no soy. ¿Ok? Vuelve a negar. Muy bien. Como una hora después, dice el texto, otro afirmaba diciendo, o sea, ya le dieron chance una hora, ¿no? Pero ahí seguía. Y alguien lo volvió a mirar y dijo, no. ¿Qué dice? Una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente este estaba con él. Además, porque es Galileo. O sea, ahora ya dio una prueba. ¿Ok? Es Galileo. Estaba con él. Eso, mira, hasta. Estamos allá, ve. Ah, Para que se salga al rato. Tú sí estabas ahí. ahí estabas. 60 dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. O sea, ya en la tercera ocasión. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor. En ese momento Jesús lo mira, ¿no? Y se acuerda que Jesús le había dicho que no iba a negar. Entonces dice, se acordó que el Señor le había dicho que antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ok, ya vio la mirada. Y dice la Biblia que Pedro salió fuera y lloró amargamente. Ay, queridos hermanos, ahora vamos a ver
¿Cuáles son los sentimientos de Pedro en este momento? Primero había sido advertido. Me vas a negar 3 veces. Después él dijo, no, Señor, no, ¿cómo crees? Yo no te voy a negar. Y después lo niega. Después de que lo niega, Jesús lo ve y él se acuerda. Me dijo que lo iba a negar y yo le dije que no y lo negué. Entonces sale y llora amarga. ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué el arrepentimiento? ¿Qué? El arrepentimiento. ¿Qué más? ¿Qué otro sentimiento aflora ahí en esa situación? Tristeza, arrepentimiento. ¿Qué más? Miedo también. Miedos. ¿Miedo a qué? Miedo porque negó a su Señor. Por haber negado a su Señor. ¿Qué más habrá sentido Pedro? Paulina, otra cosa que tal vez haya sentido Pedro en ese momento. Ese es el sentimiento claro. El sentimiento de culpa. Voy a leerles lo que dice anteriormente. En ese mismo capítulo, en el versículo 31, dice: dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Este fue el momento previo. Esto fue lo que antes pasó. Cuando el Señor le dijo, aquí le dijo cosas muy importantes, hermanos. Fíjense, le dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y aquí está la clave, dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí está. Pedro lo negó y sentía culpabilidad, remordimiento, tristeza, miedos, todo lo que hemos expresado. Pero ya tenía una indicación. Vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Se cumplió o no se cumplió este objetivo? Lo vamos a ver a continuación. Queridos hermanos, voy a darles lectura a un tema que se titula Libérate de la culpa. Dice, ¿alguna vez has cometido un grave error? Sería difícil que no lo hayas hecho. ¿Quién no se ha equivocado en la vida? Todos, ¿no? ¿Quién es perfecto? Nadie. Los seres humanos no somos perfectos. Así que los errores son parte de nuestras vidas. Hace poco dice que leyó acerca de la cantidad de veces que Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, ha fallado un penal. Dice, me sorprendió que falló 22 tiros en un solo año, incluyendo algunos que eran decisivos para ganar o perder. Sin embargo, te pregunto, dice, si tú fueras el director técnico de Lionel Messi y el equipo estuviera jugando un partido decisivo, ¿lo elegirías para tirar un penalti tan decisivo con estos antecedentes? 22 veces fallando y momentos clave y se perdió. Ya tienes el antecedente de que no es garantía. No es bueno para A veces en el momento clave 22 veces falló Lionel Messi y eso que era el mejor. ¿Podrías tú confiar en él? Difícil decisión o no, Janet. Ya con esos números dices, porque cuando no conocemos, por ejemplo, hermana, ¿a usted le gusta el fútbol? No. No, ¿eh?
Hermano, ¿usted sabe de fútbol? Cuando no sabes, si yo le digo, hermana, Lionel Messi es el mejor jugador del mundo. Probado, todo el mundo lo sabe. Mire, todos los premios que ha recibido. ¿Sí o no, Paulino? Famoso, ¿no? Pero ellas no saben. Nada más saben que es famoso. Ahora, en este punto decisivo, ¿a quién va a meter? ¿Al famoso o cualquier otro? ¿A cuál? Sí, sí, pero usted no sabe, entonces ¿a quién confía? Por lógica, Al que es el mejor del mundo, ¿no? O sea, no habría como que, pues, ¿qué otra opción? Si este es el mejor, no puedo meter al peor. si este es el mejorcito, pues me arriesgo con él, ¿no? ¿Por qué? Porque así está más o menos. Estadísticamente, Pero ¿no? ya con los números, ya con las cosas en la mano, ya diría, Chihuahua, pues sí es el mejor, pero para estos asuntos no, ¿no? Entonces ya le pensaría. Para llegar a la final, sí es bueno, pero ya estar en la final. Sí, el decisivo, ¿no? El momento decisivo. Entonces ya le pensaría con datos. Pero sin datos no pasa nada. Porque ese es buen jugador, Sí. más no buen tirador de penales. penales, exacto. Ya el historial dice otra cosa. Están hablando del fútbol. Ahora, Y yo estoy... ahora lo que tenemos que hacer, hermanos, es trasladar este momento a la situación de hermanita, buenas noches. Ahí está. ¿Tiene hermano Francisco? Adelante, adelante. Bien, excelente. Buenas. ¿Cómo están? Bien, gracias. Se nota y se siente. Sí, hermano. ¿Cómo están todos? Bien. No, estamos esperando. Qué bueno. Perdón entonces por la tardanza. Aquí estamos a la hora. Ay, yo decía un coro, me da gusto. Muy bien. Bienvenidos, hermanos. Estamos leyendo la negación de Pedro en Lucas 22, 54 al 62. Entonces, pues ya vimos que la decisión no es tan fácil. Pero vamos a ver lo que nos dice el tema. Dice: me alegra tanto saber que en la vida espiritual, cuando nosotros fallamos un penalti que es muy importante en nuestra vida, Dios siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Nunca deja de confiar en nosotros, por más grave que haya sido nuestro error. El Señor siempre está dispuesto a depositar nuevamente su confianza en nosotros. Queridos hermanos, Pedro es uno de los discípulos más reconocidos en el cristianismo. Secularmente se dice que Pedro tiene las llaves del cielo, ¿no? Dice, yo me acuerdo que cuando yo traía muchas llaves, como siempre, pero antes traía lo más, porque yo era encargado de un almacén, entonces tenía muchas llaves. Siempre he sido de muchas llaves, ¿no? Y entonces alguien refería a el que traía muchas llaves, ¿cómo le decían? Pareces San Pedro, es porque trae muchas llaves. Es un discípulo muy famoso, muy conocido. Podríamos decir, no sé, hermano Francisco, que Pedro sería el más famoso de los discípulos, por decirlo así, en el cristianismo a nivel secular. ¿Sí? Algo así, ¿no? Era el líder. Era el líder, ¿no? O sea, de los apóstoles. pero hoy en día, como en el mundo secular, ¿quién será más famoso de todos los discípulos? En el mundo secular, porque nosotros estudiamos de otra forma, pero en el mundo secular, ¿quién será más famoso? Yo digo que Pedro. Bueno, pero Judas, el discípulo, ¿cómo? El que traicionó. Era parte de. Era El parte que de. traicionó. Es muy conocido precisamente Por por eso. eso. Exactamente. Es famoso, no del lado bueno. Amén. Bueno, vamos a decir del lado bueno, para no entrar en eso. Del lado bueno, ¿quién sería el más conocido de los discípulos? Fue un seguidor de Dios, él fue el que lo representaba, Ujú. que era un seguidor. ¿Y
Inclusive, Yo pienso que en Hay este una- momento el más famoso es Juan. Siempre yo. ¿sí? Yo lo veo. Ok, pero no estudiando, es que por eso decíamos, teniendo datos ya nos inclinamos. Por ejemplo, a mí se me hace que el más famoso es Pablo, porque tiene más cartas escritas en la Biblia. O sea, los escritos de Pablo son mucho más abundantes que los de los demás. Entonces, Bueno, para Pero mí, Pedro era más protagónico. o sea, hablándolo de la vista común, no de lo que nosotros apreciemos. No de los hechos. Sí, exacto. A eso es a lo que voy. ¿Por qué? no, pues yo me refería, hermano, perdón, a los que vivieron y estuvieron con él. Pablo fue un apóstol que dio voz Sí, a Jesús. sí, Es pero decir, su relevancia fue... Pablo hoy por hoy es el más prolífero, el más productivo, el más importante de la doctrina cristiana. Ujú. Nadie como él ha escrito tanto y con tanta veracidad. Sí. No, eso sí, ese es el más importante, pero yo entendí la pregunta en cuanto a los 12. A los 12, A los exactamente. 12 nada más. A los 12. Y yo digo que Juan en este momento, porque es el que nos ha dado lecciones más profundas sobre el origen Ujú. del mundo, ¿no? Fue el que nos dijo, y él era el verbo, y el verbo era Dios. Claro. Pero bueno, vamos a regresar a la hipótesis de que Pedro fuera Más famoso. el líder, el mejor posicionado. ¿Ok? Muy bien. Volvemos al ejemplo de Messi. Si era el mejor posicionado y miren cómo falló. ¿Se dan cuenta? Es el mejor posicionado de los discípulos. Y estos errores son grandes errores. O sea, eso de negarlo de esa forma. Hay unos relatos bíblicos de este mismo párrafo en otros evangelios donde narra que el apóstol Pedro no solamente dijo, no, yo no lo conozco, dice que incluso injuriaba palabras. Porque cuando le dijeron, es que eres Galileo, él empezó a echar serpientes y culebras por la boca. En el relato bíblico dice para que vieran que no eran de los discípulos. O sea, ya trató de enmascarar su personalidad, lo que lo definía, lo que lo estaba revelando que era discípulo. Entonces hasta empezó a tirar unas cuantas maldiciones por ahí y a decir para que no siguieran diciendo que él era discípulo de Jesús. O sea, el error era grave. Por eso, Paulina, cuando tú anotaste en el sentimiento de culpa, por eso nuestro tema se llama libérate de la culpa. Porque lo que sucedió con Pedro no fue poca cosa, no fue menor. Y Cristo lo miró. Y Cristo después le había dicho, cuando regreses, confirma a tus hermanos. Es decir, Cristo sabía que iba a caer. Y cayó de forma monumental. Pero se tenía que regresar y confirmar a sus hermanos. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo este relato. ¿Qué te provoca este pasaje? ¿Mucha tristeza? Pedro amaba a Jesús, le prometió que nunca lo iba a abandonar, dijo que iría con él a la cárcel o incluso a la muerte. Pero Jesús le respondió, hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás. Las palabras proféticas de Jesús se cumplieron. ¿Por qué cayó Pedro? Dice que antes de esto, Pedro tuvo un altercado con sus discípulos, con los demás discípulos. Dice que ellos decían, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos. Jesús les decía, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen su autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve.
Porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado a la mesa? Ese es importante, ¿no? Sin embargo, yo estoy con ustedes como uno que sirve. Es decir, Jesús aceptaba que el que está a la mesa es el más importante. Claro, están sirviendo. Pero él decía, mas yo estoy con ustedes como ¿qué? Como uno que sirve. Es decir, ¿quién era más importante? Según Jesús, el que sirve, el que servía, el que era humilde. Ese era el más importante, no el que estaba sentado a la mesa. Pero esa es la visión de nuestro Señor Jesús. Porque en la realidad, Jesús no era el menos importante. Jesús era y es el Hijo de Dios. No es menos importante que nadie. No hay nadie más importante que Dios. Pero dice, sin embargo, yo estoy con ustedes como el que sirve. Es decir, dándoles un ejemplo. ¿Ok? Vale. Bueno, esto era el contexto anterior. Es decir, antes de que Pedro negara, estaban discutiendo quién era el mayor, quién es el que iba a estar de líder. Y tal vez Pedro decía, pues es que yo aquí llevo la voz cantante, yo siempre he sido el líder de todos los discípulos. Y tal vez, como dijimos en nuestra reflexión, tal vez sí lo fue, tal vez lideraba. Decíamos que Pablo todavía no estaba con ellos. Entonces, ¿quién era el líder de los discípulos como por natural? Era el Pedro. Pedro era el discípulo que ostentaba el puesto. Y parece ser que eso tuvo que ver entre ellos, como que Juan dijo, no, porque tú. Y tal vez Natanael también dijo, ¿cómo? Y los hijos de Zebedeo, ¿cómo habrán dicho? ¿Cómo? O sea, ¿y por qué tú? Clásico que nos pasa. Nadie quiere ser el menor. Si aquí dijéramos, a ver, hermanos, de nosotros vamos a ver uno que sea el más líder de nosotros. Y pues, va a tener todas las canonjías. ¿No? ¿Quién quiere ser? Es tú mismo. El que sirva. El que sirva, según las palabras de Jesús. Pero eso lo entendemos después de. Pero usted haga una junta, haz una junta en tu trabajo, Janet, ¿no? Y dile saber, ¿no? ¿Qué? ¿Nadie quiere ser el último? ¿Quién quiere ser el último? Nadie lo quiere ser, o sea, todos queremos ser sobresalientes. Hasta ni para comprar las tortillas quiere ser el último. En la fila, ¿no? No quiere ser nunca el último en la fila. Es una naturaleza del hombre. Y esto es lo que le sucedió. Yo quiero ser el último para comprar las tortillas. Ah, ok, ella sí quiere ser el último, ya viste. Aquí Cristóbal dijo que no. Ella sí, ya viste, ella sí. Ya viste, Cristóbal, estás engañando. Ella sí quiere ser la última en la fila. Muy bien, queridos hermanos, aquí este era el contexto. Esto es lo que había pasado. Y sobre ese contexto, Pedro dijo, no, Señor, como él era el líder, como él se sentía que era el indicado, yo te seguiré hasta la cárcel, incluso a donde le dijo que lo seguía, hasta la muerte. Hasta la muerte. Ay, ¿qué le decía Jesús? Pedro, antes de que pase, me vas a negar. Pero una vez pasado esto, confirma a tus hermanos, porque había una esperanza. Queridos hermanos, la historia narra que Pedro, después de estos asuntos, se desvió del objetivo correcto. Dice que Pedro perdió la visión de lo que realmente importaba. Tuvieron, después de este altercado y la discusión, que no tenía que ver con la evangelización del mundo, sino con que quién de ellos sería el dirigente o los subalternos de Jesús.
entró en ellos una marcada ambición de poder. Queridos hermanos, a veces nos podemos desviar del propósito de Dios. También pasó otra situación con Pedro. Dice la autosuficiencia. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido para zarandearnos como a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Jesús puso sobre aviso a Pedro acerca de lo que le iba a ocurrir, pero Pedro no lo escuchó. ¿Cuándo no escuchamos a Jesús? Jesús nos dice, Jesús nos habla. Hermanos, la lección de escuela sabática en las mañanas, cuando la estudiamos, es Dios que nos está hablando. Nos está diciendo esta recomendación para tu día. Esto es. Y a veces nosotros, ¿qué hacemos? Una lectura superficial. No es para mí. O sea, a Pedro se le dijo, Pedro, tú me vas a negar. Y Pedro no escuchó, no puso atención. Ahí entra la autosuficiencia. No puedo. No. ¿Cómo crees que te voy a negar, Señor? Yo soy Pedro, el mero de los discípulos. No, pues, ¿quién no te va a negar? Tal vez Juan, tal vez Jacobo, pero yo, Pedro. Autosuficiencia. ¿Cómo crees que te voy a negar, Señor? Es más, yo iría hasta la muerte. Autosuficiencia. Eso es lo que pasa con nuestra vida espiritual. Esos llamados que la palabra nos hace y nosotros, ¿cómo crees, Señor, que esto me va a pasar a mí? No oímos la palabra de Dios. Vida espiritual insuficiente. Queridos hermanos, Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron a este lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Cuando terminó de orar volvió a sus discípulos y los encontró dormidos, agotados por la tristeza. Porque Dios le dijo, ¿por qué están durmiendo? Jesucristo les exhortó, le dijo, levántense y oren para que no caigan en tentación. Queridos hermanos, una de las razones por las que Pedro fracasó es que dormía cuando tenía que estar orando. ¿Será que a veces nosotros dormimos cuando debemos de estar orando? ¿Y cómo no vamos a fracasar? Si le pasó a Pedro, estaba durmiendo cuando debía de estar orando. Nosotros debemos de estar orando más que durmiendo. Así no caeremos en las tentaciones, en los errores, en estos errores tan garrafales como los de Pedro. Queridos hermanos, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. Una de las cosas importantes que este sábado se escuchó en el tema de la iglesia fue que dice que Dios nos conoce, nos ama, quiere de nosotros fe, quiere de nosotros una vida espiritual, una comunión, una constancia. Porque decía un texto bíblico, los ángeles de Satanás mismo se creen y tiemblan. Creen en Dios también creen que es el Hijo de Dios. ¿Y eso qué? Siguen siendo ángeles malignos. No es creer lo que importa. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Hoy yo fui a ver a un doctor en la mañana, un cliente. Me dice, espérame. Me sentó en su consultorio, en la sala de espera, y
Y él estaba atendiendo adentro a sus pacientes. Y escuché, cuando ya se iban los pacientes, que decía, el Señor, yo sí creo en Dios. Dice, y creo en la Virgen María. Y en Dios y en Jesucristo. Y en la Virgen María. En los demás no. Eso de que Malverde, la Santa Muerte y todos esos santos, en eso no creo. Pero en Dios sí creo, y en Jesús y en la Virgen María. Y yo digo, ¿cuántas veces no hemos escuchado eso? Cuando tú te acercas a alguien a compartirle el Evangelio, te dice, no, sí, yo sí creo en Dios. Oye, que mira, no te preocupes. O sea, no necesito estudiar más, yo creo en Dios. Cuando nos invitamos a que, oye, mira, estudiemos la palabra. No, yo sí creo, yo sí conozco, yo sí creo en Dios. Pero no queremos más. Ojo, autosuficiencia. O sea, no queremos escuchar más. Es decir, ya con eso estoy bien. Nada más, sí, con creer. Entonces me vino a la mente ese texto. Bueno, los ángeles del enemigo también creen y tiemblan. Y siguen siendo ángeles malignos. Es decir, no es esa la base. Y muchos estamos en ese contexto. Y ya con creer. ¿Qué hacemos con nuestras culpas, hermanos? Dice, la culpa es agobiante. Pedro lo sabía, pero no sabía qué hacer para superarla. Después de que Pedro negó a su maestro en 3 ocasiones, a las pocas horas Jesús murió crucificado. A las pocas horas. ¿Te imaginas el dolor en el corazón de Pedro? No pudo pedirle perdón a Jesús. Se murió. ¿Cuántas veces lo hemos visto en los velorios cuando están velando a un familiar fallecido? Ese grito desgarrador de nosotros o de los cercanos. Cuando mi madre murió, yo no era dentista, yo no estaba en la iglesia. Y de repente yo estaba tranquilo, fíjense, yo tranquilo. Y uno de mis amigos me acompañó porque estábamos haciendo la guardia en el féretro y ya la iban a llevar al lugar, ¿no? Estábamos, ¿cómo se llama? Al sepulcro, ¿no? Ya iban a enterrar, ya se iba a llevar la caja. Y se me acercó una amistad y me abraza. Yo no sé qué pasó, hermano. En ese momento me brotó un llanto en donde que ya no pude cargar el féretro. Estaba yo ahí, pero me ganó y tuvo que venir otra persona y me quitó de ahí y se llevaron el féretro. Y yo iba atrás y ya mis amistades me iban, pero yo me quebré en el último momento. Ya llegamos y cerraron a mi mamá. Todo estaba muy desencajado en el llanto. Queridos hermanos, es que qué cosas te pasan por la mente que pudiste haber hecho y no lo hiciste. Y de momento creo que me quebró la situación. O sea, esto que habla aquí, Pedro. O sea, que se te acabó el tiempo y no pudiste. Es que pudiste haber hecho más y no lo hiciste. Entonces ese sentimiento de culpa de repente es un torbellino y te quiebra. Entonces imagínense a Pedro. Porque esto, bueno, es un familiar y todo, pero él sabía que la negación le había hecho al Hijo de Dios. Y él sabía que le había dicho que no lo iba a hacer, y sí lo hizo. Entonces, y ya no pudo más porque a pocas horas murió.
desconsolado Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Queridos hermanos, la historia dice que de acuerdo con la Biblia, después de que Jesús resucitó, estuvo 40 días en la tierra. El Señor visitó a los discípulos, fortaleció la fe de muchos que lo amaban y confirmó sus promesas con otros. Pero hizo algo más. Fue a buscar a Pedro. ¿Sabes por qué? Porque Jesús sabía que había una cuenta pendiente con él. En el libro de Juan 21, 1 al 3 leemos: después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago Tiberíades. Sucedió que de esta manera estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, dijeron los demás. Salieron pues de allí y se embarcaron esa noche, pero no pescaron nada. Queridos hermanos, dice que cuando amanecía, Jesús andaba por la orilla del mar, pero los discípulos no lo reconocieron. Entonces ellos escucharon que alguien les hablaba y le decían: muchachos, ¿no tienen algo de comer? No, respondieron los pescadores. Y les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Respondió el Señor. Una vez más, la pesca resultó milagrosa, ya que había tantos pescados que no podían sacar la red del mar. Inmediatamente Pedro asoció el milagro con Jesús y dijo al apóstol Juan: es el Señor. Emocionado, Pedro se vistió y se lanzó al mar para encontrarse con el Señor. Al llegar, Jesús lo esperaba con un pescado sobre las brasas y un pan, en señal de reconciliación. Traigan algunos pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. De inmediato Pedro subió a la embarcación y acercó varios peces de buen tamaño. Vengan a desayunar, los invitó el Señor. Todos habían reconocido a Jesús, quien amablemente tomó el pan y lo compartió con todos, además del pescado. Pero aún faltaba lo mejor. Después de desayunar, Jesús invitó a Pedro a dar un paseo. En el contexto del capítulo podemos darnos cuenta de que ellos se alejaron del resto de los discípulos para conversar a solas. Entonces viene el examen final en la vida de Pedro. Un examen de solo 3 preguntas. Esta era la graduación. Queridos hermanos, Janet, hermanos, ¿alguno de ustedes se fue a examen extraordinario en la escuela? ¿A título de suficiencia? ¿No? Fue excelente. Yo tampoco, pero dicen que es feo. Dicen que es feo. A mí solamente me tocó alguna vez alguna materia a reprobar y había que volver, pero eso es feo. O sea, imagínate lo otro, ¿no? Me imagino a Pedro en una situación así. Este era el examen final. Ya había pasado mal. Acordémonos que ya la había regado, Jesús había muerto y él tenía la culpa de que no había podido hacer más. Y ahora Jesús le dio la oportunidad. Y ahora viene el examen final. 3 preguntas para Pedro. 3 preguntas. Alguna vez me tocó una maestra que me dijo: tantas preguntas, te voy a hacer poquitas preguntas, creo que 5 preguntas o 5 preguntas. Ya, conforme conteste, vemos la calificación, ¿no? Y para mí me pareció fácil, pero alguien dijo: a su mamá me preguntaron tantas preguntas. ¿Y sabes qué? Dice: es que entre menos preguntas, menos opciones tienes de fallar. Dice, por ejemplo, si nomás es una, Aldo, si es una pregunta y la fallas, no hay otra, ¿no? O sea, o la dices bien, o
ya no hay más. Pedro, 3 preguntas. Era su examen. Vamos a ver las preguntas. Dice, Simón, le dijo Jesús, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pregunta. Respuesta de Pedro, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Contesta Pedro. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Segunda pregunta. El Señor le sonrió y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Responde Pedro, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le contesta el Señor, cuida de mis ovejas. Tercera pregunta. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Esta vez el apóstol se afligió por la pregunta. ¿Acaso no creía en su sinceridad? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué pensamos nosotros cuando te repiten la pregunta, la misma pregunta? No me cree de la respuesta. Ajá, o sea, ya te pone a dudar. ¿No? Y otra vez, ya le di la respuesta. Para empezar, ¿será que me equivoqué? ¿Por qué me vuelve a preguntar lo mismo? Ya, o sea... ¿Será pues, que se arregló? sí, sí. No le atiné, ¿no? Oye, 2 veces la pregunta. Pero Pedro respondió lo mismo. Pero viene la tercera vez y es la misma pregunta. Pedro, ¿me amas? Así como diciendo Pedro, híjole, ya le dije 2 veces. ¿Y ahora qué contesto? ¿Qué puedo contestar, no? ¿O será que algo dio que no lo cambié? Sí, o ¿por qué no le decís silencio? ¿Qué está pasando? Dentro de lo personal me ha pasado. Es más, yo lo hacía a la inversa. Porque solía ser muy, quiero cambiar, solía ser muy agresivo en la forma de ser. Entonces, para mí yo jugaba con eso. Me da cuenta, agarraba a alguien y lo agarraba de barco. Le preguntaba una cosa y no, pues le volvía a preguntar la misma. O sea, ¿por qué? Porque le estoy haciendo ver que está mal, ¿no? Qué difícil, ¿no? Pero la tercera respuesta de Pedro fue la misma. O sea, nada más que en un sentido diferente. Dice, apesadumbrado le dijo firmemente, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le respondió, apacienta mis ovejas. En ese momento lo miró fijamente a los ojos y le dijo con gran autoridad, sigue. Jesús conocía el sentimiento de culpa de Pedro, que Pedro cargaba en su conciencia. Sabía que dicha situación estaba agobiando a su discípulo. Ya era el momento de superarlo. Por eso propició la ocasión para liberar al apóstol de dicha carga. Queridos hermanos, ¿tienes sentimientos de culpabilidad? ¿Tenemos sentimientos de culpabilidad? Cuando le fallamos a Dios, ¿no nos sentimos culpables? Y casi que siempre fallamos en una cosa u otra, hermanos, porque hasta que Cristo venga seremos los pecadores y fallaremos. Y es una lucha que tenemos que librar todos los días. Pero el Señor nos dice, no es necesario que cargues con el sentimiento de culpa. Independientemente de los errores que hayas cometido, Jesús puede liberarte ahora mismo. Porque para Él tú ya estás perdonado. Él mismo te ayudará a restaurar tus relaciones personales que hayan sido quebrantadas por alguna falta que cometiste en el pasado. Tu relación con Él. Jesús fue a Pedro. Jesús viene a nosotros.
a pesar de las fallas que tengamos, Jesús viene a nosotros. Se acerca con el afán de perdonarnos y restaurar nuestra relación con Él, nuestra comunicación con Él. Que nosotros no nos aislemos por la culpa. Que ya le fallé, Señor, ya no tengo perdón. No, sí tienes perdón. Sí tenemos perdón. Es que te volví a fallar, Señor. Sí tienes perdón. Sí tenemos perdón ante Dios. Él no se cansa de perdonar. Todos cometemos errores en esta vida, hermanos, pero no todos los arreglamos. Así que esta es una buena oportunidad para hacerlo. Hoy en esta noche, queridos hermanos, hemos de tomar nuestra vida personal y analizar cómo estamos con Jesús. Paulina, ¿cómo estás con Jesús? ¿No? Cada uno de nosotros analicemos, y esto es entre Jesús y nosotros. ¿Cómo estamos con Él? ¿Le hemos fallado? Seguramente sí. Pero Él, ¿qué quiere? Estar a cuenta con nosotros. Él quiere estar contigo. Él quiere perdonarte y seguir adelante. Y mañana también lo querrá. Y así hasta que Él venga. Él siempre querrá estar contigo. El problema es, ¿le daremos la oportunidad a nosotros? ¿O nos amarraremos al sentimiento de Dios? Quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros hoy en esta noche reflexionemos en nuestra vida, en nuestra relación con Él, y hagamos paz con Jesús. Él está listo y dispuesto. Él nos está buscando. Él quiere hacer este convenio con nosotros de estar en paz. Darnos la paz y liberarnos de nuestras culpas. Así que Dios bendiga su palabra en esta noche, queridos hermanos. Muy bien.